Bueno, para esta ocasión tenemos algunos ejercicios que están como parte de la presentación que entregué al principio del curso. Entonces, la idea es ir familiarizándose un poco más con lo que son específicamente cuáles son los objetos de la simulación y cómo se interpretan también a través de Arena, que es el software que utilizamos en el curso. Entonces, para esto, bueno, tenemos lo que es este primer ejercicio, que hace mención a que en una empresa fabricante de autopiezas se debe hacer un estudio sobre el proyecto de una nueva célula productiva. Esta célula tendrá 3 puestos de trabajo. El primer puesto es compuesto por un torno, cuyo tiempo de proceso sigue una distribución normal de media 3 y una desviación estándar de 1 minuto. El segundo es un taladro manual con tiempo de proceso de una triangular donde el mínimo es 2, la moda es de 3 y el máximo que llega a alcanzar es de 4.5 minutos. Y el último tiene una rectificadora con el tiempo de proceso de una distribución normal de 3.5 y como media y una desviación estándar de 1.5 minutos. Dice que el taladro necesita de un operador para funcionar y la tasa de llegadas del torno sucede a cada distribución exponencial de 3.5 minutos. Simule 50 horas y descubra cuál es la utilización de las máquinas, cuál es el tamaño medio de las colas de cada máquina y con base en la información anterior, cuál es será el probable cuello de botella de la célula. Muy bien, entonces vamos a ahora trabajarlo ya con lo que es arena. Entonces voy a mostrarles el siguiente. Lo que voy a hacer en primera instancia es copiar con la herramienta de recortes de Windows el enunciado y lo voy a agregar acá. Entonces le voy a dar un clic nada más ahí para pegarlo. Y pues aquí tenemos el enunciado que estábamos hablando ahora. Igual como he hecho en los ejercicios anteriores, lo que tendría que hacer en este caso sería la siguiente forma. Vamos a venir a la pestaña que está aquí abajo de Navigate y vamos a darle clic derecho, Name Views, le vamos a dar la opción de agregar. Vamos a agregar como tecla de acceso rápido la E y vamos a escribir que se llama enunciado esta vista. Ok. La idea de agregar las vistas es que igual cuando estamos trabajando en el resto del lienzo disponible en Arena, cuando presionemos esa tecla, que en este caso es la E, nos lleve donde está el enunciado. Entonces, bueno, ya tenemos eso por un lado. Y ahora vamos a elaborar el modelo que aquí se describe. Para esto vamos a buscar una parte en blanco dentro de ese lienzo, digamos, para desarrollarlo del modelo de simulación. Y vamos a empezar con esto. Dice que, retomando lo que dice el enunciado, que es una célula de 3 puestos de trabajo. Entonces vamos a agregar lo siguiente. Vamos a venir aquí a la opción de Discrete Processing y vamos a escoger la opción que dice Create. Vamos a agregarle entonces el process. Vamos a agregar son tres process, son 3 puestos de trabajo. Como este último está seleccionado, cuando yo agrego el siguiente objeto, pues inmediatamente lo conecta. Si no, aquí está la opción del connect, que es el que utilizamos para ir conectándolo. Entonces, muy bien. Lo que nos falta ahí es, para cerrar el proceso, el dispose que está acá. Entonces, ya ahí lo tenemos. Esto es a grosso modo, digamos, la forma en que está estructurado. Igual que hicimos con el enunciado, vamos a crear una vista. Un clic derecho ahí, ¿verdad? Y le vamos a poner como la L, una L minúscula. Y le vamos a escribir que esta es la lógica. Ok, entonces si presionamos la E, tenemos el enunciado. Si presionamos la L, pues tenemos aquí el proceso. Muy bien. Entonces, continuando con esto, tenemos ahora que configurar cada uno de los campos.
El primero dice que el primer puesto de trabajo dice que está compuesto por un torno. Entonces le vamos a dar doble clic acá y vamos a decir aquí que este es el proceso. Vamos a configurarlo, proceso de torneado. Ok, y en ese caso dice que el tiempo que tiene es una distribución normal de 3 y 1. Entonces aquí vamos a configurarlo para sysDelayRelease. En el caso del sysDelayRelease hago nuevamente la aclaración que es importante tenerlo. Después vamos a ver cuándo trabajar por aparte cada una de esas tres acciones. Pero cuando configuramos un process con el sysDelayRelease, estamos indicando que cuando pase una entidad o cuando llegue una entidad a ese proceso, el sys es la parte de tomar la entidad, el recurso. El delay es que va a aplicar un tiempo, va a haber una transformación ahí, ¿verdad? Una parte del proceso. Y después está el release que lo libera. Esas acciones se dan porque ahí también se van a formar una cola. Si el recurso está ocupado, cuando llega otra entidad, pues va a tener que esperar hasta que se libere la que está trabajando. Eso es un poco, digamos, de lo que hay que tener ahí. Entonces, vamos a agregarle el recurso porque dice aquí que lo que se utiliza es un torno. Entonces vamos a ponerle aquí torno. Units to sysRelease hace referencia a que cuántas unidades va a tomar y liberar a la vez, pues va a ser una. Entonces así es como lo vamos a dejar configurado. La distribución dice que es una normal, pero está en minutos, entonces hay que tener ese cuidado. A veces cuando configuramos mal esto, a veces sucede que olvidas configurar lo que son las unidades y cuando se está corriendo el modelo empezamos a notar aquí donde se forman las colas que se empiezan a formar una cantidad enorme, digamos, de entidades, y es porque tal vez está en horas cuando debió ser minutos y los demás están minutos. Entonces podemos ver que se empiezan a pegar acá, entonces hay que cambiar esa configuración para que quede como debe ser. Entonces ahí tenemos esta parte y ahí tenemos ese torno. Dice que el segundo es un taladro manual, entonces vamos a ponerle aquí que este se va a llamar proceso de taladro manual. Recordemos que los nombres que nosotros demos tienen que ser diferentes a cada objeto. Entonces no puede ser que por ejemplo, que yo ponga un process que se llama torno y un recurso que se llame torno. Y ahí genera un conflicto en la programación. Entonces hay que considerar eso. Vamos a poner aquí que es el taladro manual. Igual lo dejamos en 1. Aquí en este caso es una triangular de 2, de 3 y de 4.5. Ok, y ahí tendríamos esa parte. Vamos a ver si está en lo que les decía, por ejemplo, que aquí tiene que estar en minutos. Olvidé configurar esa parte. Lo siguiente que se menciona es que el último es una rectificadora. Entonces vamos a darle doble clic. Vamos a ponerle el nombre del proceso de rectificado. Y vamos a indicar que el recurso que tenemos aquí es una rectificadora. Es una rectificadora. Y aquí vamos a utilizar una normal de 3.5 en minutos, ¿verdad? De 3.5 y también de 1.5 minutos como desviación estándar. Ok, y ahí quedaría configurado en este caso. El dispose nada más podemos cambiarle el nombre al fin del proceso. Y después vamos a ver aquí lo que es el create. Le vamos a poner que esta es la llegada de piezas. Y la entidad como tal, recordemos que la entidad es lo que va recorriendo cada uno de los procesos, pues va a ser piezas. Ahí se habla que la llegada de piezas al torno sucede con una distribución exponencial. Entonces lo dejamos aquí como lo tenemos ya, exponencial. De 3.5
minutos. Entonces ahí lo vamos a poder ver. Ajá. Lo siguiente que se nos solicita es que se simule por 50 horas. Entonces vamos a venir aquí a Run Setup y en Replication Parameters aquí vamos a indicar que el Replication Length son 50 horas. ¿Ok? Y pues no se pide, pero vamos a agregarle un poco más de réplicas para ver la parte de variabilidad también. Entonces vamos a agregarle 10 réplicas. Y pues particularmente aquí se utiliza que el base time unit está en horas, entonces es importante considerar eso. Ahora no estamos utilizando variables, pero si como parte del análisis que hacemos trabajamos con una variable que está en función del tiempo, por ejemplo, que quiero calcular cuántas unidades produzco por hora, o no sé, que esté involucrado la parte de tiempo, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de unidad utilizamos aquí, porque si no, puede ser que yo haya multiplicado, qué sé yo, los elementos por 60, y si lo paso a minutos, tal vez no debía haber considerado eso. Entonces ahí empieza a generarse cierto conflicto que es importante considerar, pero en este caso vamos a trabajarlo así en horas, o si lo trabajamos en minutos tampoco hay problema. Muy bien, entonces le vamos a dar a aplicar y ahora aceptar. Ya tendríamos aquí el proceso, entonces vamos a correrlo para ver cómo nos va. Ya la entidad va a empezar ahí a moverse, entonces un poco rápido. Aquí abajo podemos ver las horas que van transcurriendo, ya en 2.5. Cómo se van acumulando las operaciones. Aquí podemos hacer esto un poco más grande. Recordemos que estas son las piezas que salen del create. Ese es el working process de cada proceso. Entonces el working process hay que interpretarlo también de la siguiente manera. Vamos a detenerlo un momento aquí para verlo. Entonces veamos que aquí me indica que son 3. El working process es, aquí se considera como que es lo que está siendo procesado más lo que está en cola. Entonces, como vemos, aquí hay 3. Y eso indica que aquí hay 2 y aquí adentro hay 1. Entonces hay 2 en cola y 1 que está siendo procesado en ese momento. Ok, entonces aquí van y aquí tenemos cuántos son los que han salido. Será un poco más grande para verlo. Entonces ahí va corriendo. Llevamos 3.8 horas y son 50 las que se quieren ver. Entonces vamos a acelerarlo. En el caso de lo que es la versión student de este software, tiene la limitante de que si hay 150 entidades de working process se detiene. Entonces hay cierta limitación con eso, ¿verdad? De momento no vean que va fluyendo bien el proceso, no hay tanto problema, pero se puede dar esa situación. Yo considero que también si uno está iniciando, digamos, a nivel de este tipo de herramientas en su empresa, esta versión student funciona como para mostrar todavía buena parte de la funcionalidad de los modelos que usted realice, ¿verdad? No necesariamente tal vez uno correr grande, y pues cuando ya se hayan especializado más en ese tipo de elementos, pues yo creo que ya se pueden aventurar a comprar una licencia completa y demás, o si está con la disponibilidad de recursos, pues mejor que lo hagan, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas. Yo creo que se le puede sacar mucho provecho a lo que es la versión student, para crear modelos pequeñitos y mostrar ciertas funcionalidades. Veamos aquí que ya pasamos a lo que es la segunda réplica. Voy a ponerlo todavía más rápido para que vaya terminando ahí de forma más apresurada. Aquí también podríamos haberlo corrido sin que se viera anotado. Notemos que a veces termina, por ejemplo, en 842, por ejemplo, 847. En esta va a terminar 838. Entonces lo que quiero incorporar aquí es para que veamos que tenemos la posibilidad de correr diferentes réplicas, o sea, replicar o reproducir el modelo varias veces
para ver cuál es el resultado que se podría tener al final. Entonces, eso es un poco lo que queremos ver y de lo que nos permite un modelo como el que tenemos aquí, porque como vimos anteriormente, se incorporaron distribuciones de probabilidad. Esto nos permite analizar lo que es la incertidumbre y la variabilidad del proceso. No como los modelos de tipo de determinístico, que por ejemplo uno los utiliza y siempre es A más B igual C. En este caso vamos a tener rangos en los que se pueden comparar y eso es un poco lo que buscamos. Entonces le vamos a dar aquí que sí queremos ver el informe. Pues ya nos va a poner aquí el informe. Si no se viera, pues aquí está la opción que dice Reports y aquí podríamos empezar con el Category Overview. Nuevamente, Category Overview es el resumen de las 10 réplicas. Aquí me dice cuántas réplicas son y me da el promedio de las salidas. Entonces vean que el promedio anda en 840. Más adelante nos da más detalle, pero vamos a verlo. Entonces, una de las primeras cosas que nos indican es cuál es la utilización de las máquinas. Entonces vamos a venir aquí podemos abrir esto y aquí tenemos o navegar página por página, pero por ejemplo aquí en los recursos tenemos lo que es la utilización. Entonces ahí podríamos verla. Aquí está el Instantaneous Utilization y tenemos la rectificadora, el taladro manual y el torno. Y aquí tenemos lo que es el promedio de la utilización. ¿Okay? Aquí hay algo interesante, digamos, que también tenemos que manejar. Como esto es un modelo estocástico, lo ideal no es trabajar específicamente solo solo los valores promedios, sino incorporar un rango, un intervalo de confianza que también nos lo brinda aquí Arena. ¿En qué sentido? Que por ejemplo veamos que lo que es la utilización de la rectificadora me dice que es de 0.9821 y aquí está esta otra columna que dice Hold Width y en este caso Hold Width hace referencia a que este es el intervalo que hay, esa es la tolerancia. Entonces sería 0.9821 más menos 0.01. Eso quiere decir que puede ser 0.9921 o 0.9721. Entonces, con un 95% de confianza podemos indicar esos valores. Entonces, la utilización del taladro manual es de 0.91 más menos 0.01. O lo que bien sería, con un 95% de confianza, yo puedo indicar que la utilización del taladro manual es de 0.91 más menos 0.01. O sea que va de 0.9041 a 0.9241. Es ahí donde se puede encontrar. Otro de los datos que también nos brinda es el promedio y el máximo mínimo, pero también está lo que es el mínimo y el máximo encontrado en todas las réplicas. Entonces aquí también lo tenemos. De lo que podemos interpretar con lo que es la utilización que tenemos aquí en instantánea es que por ejemplo la rectificadora es la que está más alto. Se habla a veces que lo que son los recursos deberíamos manejarlos con alrededor de un 80-85%. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que tengan una holgura, un tiempo ocioso en el cual nosotros los podamos atender imprevistos en el proceso. Como qué cosas, como un incremento en la demanda, como algún paro de máquina correctivo que no teníamos planificado que se diera. Entonces X o Y razón falla la máquina, tenemos que parar la producción y si no tenemos capacidad ociosa, digamos, disponible, tendríamos que invertir en horas extra, que no es una opción también, pero si ya tenemos ese tiempo ahí adicional, pues podemos utilizarlo. El cuello botella, que es por ejemplo una de las cosas que se habla más adelante,
como parte de la pregunta 3 que estaba en el enunciado, es identificar cuál es el cuello de botella. Y en este caso el cuello de botella es el que sea el más cercano a 1. ¿Okay? Es el que tenga el promedio de utilización más alto. Entonces el cuello de botella aquí sería la rectificadora. Pero veamos lo que son los procesos, por ejemplo. Entonces vamos a ver, aquí están lo que es los recursos. Pero vamos a ver si puedo, por ahí donde están los procesos. Bueno, veámoslo aquí, aquí están ya los procesos. Y lo que se indica, por ejemplo, es que aquí tenemos el tiempo promedio de espera. Estos son indicadores como en teoría de colas, que era el tiempo medio de espera en cola, tiempo medio de espera en el proceso, número medio de piezas o entidades en cola, ese tipo de cosas aquí los podemos ver. ¿Qué nos indica que el tiempo de espera? Que el tiempo de espera más alto es de 1.04. 1.04 ¿qué? Horas, minutos, pues horas, que fue lo que configuramos antes en el setup que aparecía acá, este de aquí. Entonces está en horas. Entonces ven que es de 1.04 el que está ahí disponible. Pero otra vez hago la observación, no es solo 1.04, es 1.0404 más menos 0.45. Y aquí está en 0.1825 más menos 0.11 y 0.1723 más menos 0.04. Nótese que en este caso, o sea, el mayor tiempo de espera es donde hay mayor utilización también. Entonces, esas son dos formas en que podemos identificar el cuello de botella. También se pide cuál es el tamaño medio de las colas de cada máquina. Y en esa parte nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Aquí abajo está el number waiting, que es el número de esperas. Entonces, esto se relaciona, como les decía, como en teoría de colas, que uno podía determinar cuánto era el número medio de personas, de piezas, de objetos en cola. Y este que está aquí es el que tenemos. Entonces, nuevamente, el proceso rectificado es donde hay más promedio de entidades en cola. De hecho, es de 17.9786 más menos 7.85. Ese es el que tenemos ahí. Igual podríamos analizar el mínimo del promedio, el máximo o los valores mínimos y máximos que encontraron. ¿Por qué 0? Porque probablemente la primera pieza que pasó, pues como estaban todos los recursos disponibles, no tuvo que esperar nada. Entonces pasó. Esa es una de las cosas. Entonces también ahí encontramos esos valores de 0. Pero ya con eso atendemos lo que es la respuesta de la pregunta o del enunciado, más bien del ejercicio número 1. Y ahora continuamos con lo que es el enunciado del ejercicio número 2 posteriormente.